Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar indudablemente es una cultura bastante interesante y vamos a trabajar la cultura huanca. Esta es la penúltima cultura de la que vamos a estar viendo y luego ya pues pasaremos a hablar de otra la cultura o el imperio inca como tal. Muy bien, debemos tener en cuenta algunos aspectos respecto a la cultura huanca. Hay que señalar que la cultura huanca fue un pueblo guerrero que estaba localizado en el Valle del Mantaro, cuya economía estuvo basada en la agricultura, ¿no? Además, los huancas fueron férreos rivales para los incas, quienes los derrotaron durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Tras la derrota, fraccionaron pues al reino huanca en tres curacazgos, quedando pues bajo el mando de los incas, ¿no? Entonces, de esa forma podemos englosar y englobar en lo que viene a ser justamente el gobierno o el desempeño de la cultura huanca. Seguidamente vamos a trabajar o debemos tener en cuenta justamente de lo que viene a ser la ubicación geográfica, ¿no? Como siempre yo les digo, es importante estudiar una cultura y esta cultura pues hay que saber dónde está ubicada, ¿no? Principalmente aquí tenemos la parte de azul, es el departamento de Junín, pero principalmente se va a centrar en la parte donde, como dice en el mapa, el contorno del territorio ocupado por la cultura huanca va a ser justamente Jauja, Concepción, Huancayo y toda esta parte que va a estar señalada. Ahora, la ubicación de los huanca se van a sentar básicamente en la cuenca hidrografía del río Mantaro, es decir, en el valle Mantaro, ¿no? En las actuales provincias de Jauja, Huancayo, Concepción y en parte de el departamento de Huancavelica, como vemos, pero solamente es una pequeña parte. Principalmente se centraron en la Sierra Central. Ahora, la capital de la cultura huanca, hay que señalar que los huancas tuvieron como capital a la ciudad de Siquillupara, ¿no? Siquillupura, perdón, en Tunanmarca, cuyas ruinas todavía son visibles en lo alto del cerco que tutela pues San Jerónimo de Tunán. Ahora, posteriormente debemos hablar de lo que fue la organización económica de la cultura huanca. Para mencionar, debemos tener en cuenta las actividades económicas. Eh, las actividades a las que se dedicaron los huancas fueron justamente la agricultura, la ganadería, juntamente con el pastoreo y el trabajo artesanal. Primordialmente a la cerámica y arquitectura, y en el laboreo pues, agrícola utilizaron más las lluvias o secano, que la técnica entre sus sembríos que destaca justamente el árbol de lúcuma. Principal actividad económica, tanto el visitador Martínez Rengifo como Andrés de Vega en el siglo XVI mencionaban que la agricultura fue la principal ocupación de los huancas, ¿no? Aquí hay que hacer una pequeña cita, que decía que los ayllus tuvieron sus tierras perfectamente definidas y las principales luchas por su posesión no fue de nación a nación, sino de ayllu a ayllu. El ayllu es un pequeño pueblo, ya para poder tener esa base y ese conocimiento. Entonces, que casi como todas las culturas, principalmente se han centrado, ¿no?, en lo que viene a ser justamente la agricultura, la ganadería y el trabajo artesanal. Entonces, de esa forma se va a desarrollar justamente lo que viene a ser la organización económica de la cultura huanca. Seguidamente, debemos hablar también que va a tener una influencia en la región natural, ¿no? Hay que señalar que la región Puna fue muy propicia para pastorear el ganado en grandes manadas, o también conocido como majadas.
¿no? Justamente lo que les mostraba anteriormente, ¿no? Las alpaquitas, llamitas, entonces, todo tipo de animales, pues, que fuesen justamente para eso. También van a utilizar la red de canales. Aquí hay que señalar que establecieron una red de canales y acueductos entre Tunanmarca y Jauja con fines de riego y abastecimiento de agua a la ciudad, ¿no? Eh, Esto de alguna u otra forma va a permitir justamente pues el desarrollo en la agricultura. Otras actividades a las que se desarrollaron también pues van a efectuar la actividad comercial, es decir, la actividad comercial y el intercambio de productos con otras regiones. Muy bien, pasamos al siguiente, que es la organización política y social de la cultura huanca. Debemos señalar que la organización política y social de la cultura huanca es que fue un pueblo guerrero, ¿no? Hay que señalar que los huancas fueron un pueblo muy guerrero, donde el sacerdocio militarista cumplió el rol planificador y orientador de la táctica y estrategia bélica, ¿no? Donde el ejército fue constituido a base de especies de líneas realizadas en el pueblo. También vamos a señalar que existieron grupos sociales, ¿no? Donde la organización social estuvo dividida en grupos estratificados que competían entre sí por el control de la tierra y otros recursos. Por ejemplo, tenemos un grupo social dominante que estuvieron eh, los sacerdotes, ¿no? Los jefes militares, comerciantes, autoridades de mando medio y otros nobles, ¿no? Que competían entre sí justamente por liderar a esta cultura. Posteriormente tenemos también a otra clase, de clase trabajadora, que agrupada a los campesinos, pastores y artesanos que juntamente estaban pues dentro de la segunda clase social. La vestimenta huanca. Debemos señalar, jóvenes estudiantes, que en cuanto al vestido, los hombres usaban unku y las mujeres liquia y yamaco, ¿no? Hay que señalar que los mantos eran pues rojos o negros, todo o casi hecho de lana y poco de algodón. Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no? La mujer andina que estaba utilizando justamente esta imagen y este diseño, ¿no? De color negro a base de lana. ¿De lana de qué? De ovejas, de auquénidos, de otros tipos de animales que estaban pues relacionados juntamente con el desarrollo de este. Otras características, el gobierno o sucesión en el mandato era hereditario. Es decir, que si el padre era pues el gobernante o el mandatario, por derecho le correspondía justamente a su hijo. Los grandes señores se deformaban el cráneo, ¿no? Tenían una deformación en el cráneo. Además fueron acatados por sus vasallos, quienes como tributo les sembraban pues y cosechaban, por ejemplo, el maíz, la papa, el ají, en tierras que incluso se ubicaban en la ceja de la selva. Hay que señalar que los huanca eran poligámonos, ¿no? Polígamos, ¿no? Que es decir, que tenían pues varias mujeres, por así decirlo. Y cuando morían se les enterraban con cueros frescos de los auquénidos. Ahora, guerra contra los incas. La guerra de resistencia contra los incas fue muy violenta, donde finalmente fueron derrotados por Tupac Inca Yupanqui. El inca, quien estaba al mando de las tres huestes imperiales cusqueñas, los derrotó y fraccionó el reino huanca en tres huracasos. Lo va a dividir en Atun Jauja, en lo que se conoce como Jauja, ¿no? En Hurinhuanca, lo que es
Guananamaco, ¿no? En Hananhuanca, en Sicaya. Entonces van a estar divididos justamente en esos tres reinos. ¿Cuál es la ideología de la cultura huanca? El dios principal es, los huancas tuvieron como dios principal al ídolo Hualloyo Carhuancho, ¿no? Al dios Hualloyo Carhuancho. Ahí vemos en imágenes justamente la representación del dios. La Pacarina era conocida como la pequeña laguna o Pucyo de la Guarabilca, ¿no? Que se tenía también una especie de adoración. También había la morada, es decir, la casa, el centro, era pues el Valle del Mantao. ¿Cuál es el objeto de adoración? El perro fue objeto de adoración, sacrificio y alimentación. Por ejemplo, según el Inca Garcilaso de la Vega, quien señalaba pues justamente en sus escritos, él señalaba que colocaban a los perros como uno de sus dioses en sus templos, ¿no? Donde se cree que se les adoraba como uno de sus dioses, pues la mayor festividad que celebraban consistía justamente en comidas de carne de perro. Y para más probar la veneración que tenían en los perros, fabricaban de sus cráneos una especie de trompetas que soplaban pues en sus fiestas o danzas, saliendo unas tonadas muy agradables al oído, ¿no? Y en la guerra utilizaban para atemorizar a sus enemigos, diciendo que la virtud de su dios tenía pues manifestaciones contrarias, pues para los que los honraban era la música grata, pero a los enemigos les causaba terror y los hacía huir. Posteriormente vamos a ver lo que es la cerámica huanca. Hay que señalar que los primeros estilos representativos de la cerámica del Valle del Mantaro, Huancayo Jauja, datan del periodo intermedio, ¿no? Del año 0 hasta el año 400 después de Cristo, y corresponden a los silos Usupuquio y Huacrapuquio, ¿no? Caracterizados por la decoración geométrica y pintados a color rojo púrpura o en algunos casos azul púrpura sobre el fondo anaranjado de la vasija, tipo que va a continuar en uso a lo largo de todo el horizonte medio. O sea, ahí podemos apreciar lo que viene a ser justamente lo que viene a ser los primeros estilos. También inicios del intermedio tardío. En los comienzos del intermedio tardío, el estilo Huacrapuquio va a cambiar gradualmente a los estilos del Mantaro de base un poco más clara, es decir, un poco un tono más claro. Luego, posteriormente a eso, vamos a conocer el Matapuki, ¿no? También conocido como el Mantaro negro sobre blanco, ¿no? O Matapuki, cuya decoración pintada incluye pues motivos geométricos lineales de color púrpura azulado o marrón grisesco, ¿no? Sobre el fondo natural de la vasija anaranjado claro, beige o crema, ¿no? Luego tenemos otro estilo que es el pantacoto, mantaro de base roja o también conocido como arguaturo rojo, ¿no? Denominado también pantacoto, negro blanco sobre rojo, ¿no? Justamente el estilo inclusive pues incluye vasijas con diseños geométricos pintados de color negro blanco y es lo que vemos aquí, ¿no? O blanco y negro sobre un fondo englobado de color rojo. Además, decoración plástica modelada, ¿no? En el cuello o gollete, que generalmente pues en forma de cobas y tiras aplicadas en estampadas con cañas. La cronología. Hay que tener en cuenta que aunque inicialmente no se tuvo pues una acertada cronología y más bien un serio cuestionamiento, ha quedado pues demostrado que el mantaro de base clara es ligeramente anterior al mantaro de base roja. Ambos estilos continuaron hasta el horizonte tardío del año 460 hasta el año 532. El estilo híbrido.
Cuando el estilo mantaro de base roja adopta rasgos de la cerámica inca, se produce justamente un estilo local híbrido, es decir, una combinación de diferentes estilos. Finalmente vamos a ver lo que es la arquitectura huanca. Características. Las edificaciones no hablaban de grandes urbanistas ni de grandes arquitectos, ¿no? Principal expresión arquitectónica es el palacio capitalino. La expresión arquitectónica común, las casas comunes, ¿no? Ahora, las casas comunes también eran pues circulares, con muros de doble pared, de pocas y pequeñas ventanas, donde la portada era trapezoidal, 2 metros de alto, cilíndricas, angostadas en lo alto con las piedras exteriores pulidas, para reflejar justamente los rayos del sol. Los techos eran de madera y virtual, alivio esquistuar, ¿no? Recubriéndose con faja o ichu. Según Waldelomar Espinosa Soriano, eran pues moradas de una sola habitación, generalmente de un peso, ¿no? Eh, generalmente de un solo peso, ¿no? Que estaban pues justamente propiciaba la holgura y el acicamiento. Pocas casas eran pues cuadradas u ovaladas, igual puede decirse de los depósitos que gustaba levantarse alienados a una fila en la falda de los cerros. Muy bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí entonces la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente semana.